Hola, sean bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre bases de datos SQL. Específicamente vamos a estar trabajando y viendo unos comandos básicos en MySQL o MySQL o MariaDB, que ahora se conoce como MariaDB. Básicamente vamos a estar viendo algunos comandos básicos que es parte del lenguaje SQL, del lenguaje obviamente de consulta estructurado SQL, que se puede utilizar en otros tipos de motores de bases de datos como SQL Server, Oracle, Postgres y en MySQL, que también tiene varios programas para administrar bases de datos en MySQL, y uno de ellos, por ejemplo, es el programa de PHPMyAdmin. Nosotros ahora mismo estamos utilizando este programa llamado Champ, que es para instalar un servidor web en nuestra máquina local, en este caso Apache, y instalar o activar MySQL. Como saben, MySQL trabaja con el puerto 3306 y Apache con el puerto 443. Esto lo que hace es que levante un servidor web en la máquina local, pero ustedes también pueden manejar MySQL, por ejemplo, en una plataforma cloud como AWS, IBM Cloud, entre otras. Lo vamos a administrar ahora desde Champ. Si ustedes no saben cómo descargar e instalar Champ, les dejo como video recomendado el primer video del curso de PrestaShop. En el primer video de ese curso de PrestaShop, ahí muestro cómo descargar Champ e instalarlo. Entonces asumamos que ya lo tienen ustedes instalado, y obviamente aquí al colocar localhost pleca phpMyAdmin, obviamente me envía a el motor de base de datos de MySQL. El servidor está a la IP de la máquina local, y aquí tengo pues algunas bases de datos. La mayoría son bases de datos que se crearon de ejemplo al momento que yo instalé PrestaShop, y hay una base de datos que hice PrestaShop, que fue cuando creé, obviamente hice la instalación de PrestaShop en el curso que les menciono. Hay otros programas que se pueden utilizar para administrar bases de datos MySQL, como por ejemplo el programa ADSQL o HeyDSQL, que obviamente es un programa para manejar bases de datos MySQL, y también se puede manejar bases de datos de PostgreSQL. Entonces este es uno, y está también el programa de Workbench MySQL, que también se pueden manejar bases de datos MySQL desde aquí. Entonces yo les voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Vamos a descargar el de Workbench para que ustedes vean. Vamos a estar descargando este programa de MySQL Workbench para que después veamos también los comandos básicos en este programa. Bien, y como ustedes pueden ver, ya descargué obviamente mi MySQL Workbench. Obviamente se tienen que loguear con una cuenta de Oracle. Yo ya no me acordaba la contraseña, pero se la restauré la contraseña. Igual, si ustedes no tienen una cuenta Oracle, ahí les puede dar crear cuenta de Oracle para descargar MySQL Workbench. Y también se está descargando ADSQL, que a lo mejor lo podemos ver en otro video, que este es un proyecto open source, no necesitan loguearse en ninguna cuenta, solo entran a la página de ADSQL y la descargan. Bueno, siguiendo en PHPMyAdmin, hay algunos comandos básicos de SQL, que son obviamente create database, que se utiliza para crear una base de datos vacía, drop database, que se utiliza para eliminar completamente una base de datos ya existente, create table, que obviamente se utiliza para crear una nueva tabla donde la información se va a almacenar realmente dentro de una base de datos, alter table, que se utiliza para modificar una tabla ya existente, y drop table se utiliza para eliminar por completo una tabla existente. Drop table para eliminar una tabla existente, y drop database para eliminar completamente una base de datos ya existente. Obviamente también existen bases de datos no SQL que principalmente en los últimos años, creo que en los últimos 5 años, han tomado mucho auge. Antes todas las bases de datos eran SQL, bases de datos estructuradas, y que obviamente con este lenguaje de SQL, lenguaje obviamente de consulta estructurado, nosotros
podíamos, aprendiendo este lenguaje, nosotros podíamos hacer consultas, crear bases de datos y todo en cualquier motor de base de datos. En Oracle, lo esencial era aprender SQL, porque después nosotros podíamos administrarlo en MySQL. Y MySQL, obviamente, cuando estamos trabajando ahora en Windows, por eso utilizamos PHPMyAdmin o Workbench o ADSQL, porque nos ayuda a administrar bases de datos MySQL en un entorno gráfico. Pero cuando es en Linux, obviamente no necesitamos ninguno de estos programas porque se hace desde la consola. En PostgreSQL también, sí, obviamente podemos manejar a nivel gráfico y también en la consola, obviamente administrar bases de datos con el lenguaje SQL, en SQL Server de Microsoft, en Access incluso de Microsoft también, y en Oracle también obviamente trabajan con SQL. Las nuevas bases de datos llamadas no SQL, como por ejemplo MongoDB o Cassandra, son bases de datos para gran cantidad de datos, principalmente cuando se trabaja con lo que es el Big Data o lo que conocemos como Big Data, que son grandes cantidades de datos. Y es data no estructurada, o sea, son archivos, por lo general archivos .json, que contienen información obviamente de, por ejemplo, ubicaciones en mapa, imágenes, gran cantidad de información que obviamente todos los días registra grandes cantidades de información, como por ejemplo una app de delivery, como por ejemplo Uber. La mayoría de apps de hoy en día que nosotros usamos en el teléfono móvil utilizan bases de datos no estructuradas, que son bases de datos no SQL como MongoDB. Pero eso vamos a hablar en otra serie de videos. Vamos a tratar de hacer un curso pues básico, porque tampoco soy un experto, pero un curso básico de base de datos no SQL, principalmente hablando sobre MongoDB, que es la que conozco un poco más, pero también está Cassandra y otras bases de datos no SQL. Siguiendo con la base de datos SQL, también hay algunos datos, vamos a entrar aquí para que ustedes los conozcan. Hay algunos datos también para definir, obviamente, cuando la información, definir la información que vamos a tener en nuestras bases de datos. Por ejemplo, Create Database, como les decía, era para crear, obviamente, lo que les estaba mencionando, para crear la base de datos vacía, lo que era Drop Database o Drop Table, que elimina una base de datos o una tabla, Create Table para crear una tabla y Alter Table para modificar la tabla ya existente. Esos son básicamente comandos del lenguaje SQL para creación, para definir la información que se va a almacenar. También están otros datos, como por ejemplo otros comandos, perdón, que son estos para manipular los datos. Cuando nosotros ya creamos nuestra base de datos y nosotros ya creamos la base de datos y todas las tablas, básicamente los principales comandos que vamos a utilizar son estos. Estos son los principales comandos que vamos a utilizar ya para manipular los datos dentro de la base de datos. El principal es select, que se utiliza cuando queremos leer o seleccionar los datos. Insert se utiliza cuando queremos añadir o insertar nuevos datos. Update, obviamente, como dice la palabra, se utiliza para querer cambiar o actualizar principalmente datos existentes. Delete es cuando queremos eliminar o borrar datos existentes. De delete hay muchos memes, no sé si lo han visto, por ejemplo, en grupos de programadores o en Facebook hay muchos memes que salen sobre el comando delete, porque si nosotros con el comando delete se utiliza mucho obviamente el condicional where, porque por ejemplo nosotros queremos decir, por ejemplo, delete, que borre, por ejemplo, los usuarios que dentro de la base de datos, por ejemplo, los usuarios dentro de la base de datos que viven en, por ejemplo, que viven en Japón. Entonces, a lo mejor de toda la base de datos en Japón viven 2 o 3 personas. Entonces, cuando yo le digo where, le estoy condicionando que no me va a eliminar todos los usuarios, porque le estoy diciendo que me elimine la tabla usuarios. Pero si yo no coloco el where, me va a eliminar toda la tabla usuarios y todos los usuarios se van a ir. O sea que si hay 5.000 usuarios en la base de datos, todos los 5.000 usuarios de la tabla usuarios se van a ir si yo no le coloco el where. Pero si yo le coloco después de delete from users, usuarios, digamos, y le coloco el where, que le estoy diciendo dónde, ahí ya lo estoy condicionando, donde el país del usuario sea Japón. Entonces ahí me va a seleccionar solo los que viven en Japón, digamos si son 5, entonces esos 5 los va a eliminar, pero el resto no. Entonces salen muchos memes de personas que se han equivocado y han eliminado tablas completas con el comando delete por no colocar un where. Replace se utiliza cuando queremos añadir o cambiar o reemplazar datos nuevos y existentes, y truncate se utiliza cuando queremos vaciar o borrar todos los datos de la plantilla.
Vamos a hacer un ejemplo clarito ya para cerrar básicamente este primer video, que es un video básico. Después vamos a ver ya en posteriores videos algo más avanzado. Primero vamos a ver, ya se descargaron los dos instaladores, el de Workbench, y vamos a instalar, vamos a ver si nos permite instalar Workbench. Me dice que necesito tener, obviamente que necesito descargar, obviamente el Visual C++ 2019, el framework. Entonces, download descargar prerequisitos. Le voy a dar descargar prerequisitos a ver si me aparece la opción. Creo que aquí están los prerequisitos para descargarlos. No, este es el mismo instalador de Workbench. Bueno, vamos a dar pendiente esta de Workbench y le vamos a dar finish. Vamos a descargar ese framework que nos pide y vamos a ver ADSQL, a lo mejor puede ser que nos pida lo mismo. Si no, vamos a dejar estas instalaciones para el segundo video, y en el segundo video vamos a hacer estas instalaciones para que ustedes miren las tres formas en las que podemos manejar base de datos MySQL, que como les digo puede ser con PHPMyAdmin, con ADSQL, con Workbench, y hay algunas otras opciones como incluso en Linux con la consola. Aquí aceptamos la licencia, lo instalamos, le decimos que siguiente, creamos un acceso directo, le decimos instalar y vamos a ver si nos la instala. Ahí nos está instalando ADSQL. Aquí me está instalando el Visual C++ 2019, el framework, ADSQL, el instalador. Automáticamente el instalador me instala ADSQL y me instala el Visual C++ 2019. Y en Workbench no, en Workbench quiere que yo lo descargue y ya lo tenga instalado. Entonces, a lo mejor después de instalar ADSQL me permite instalar Workbench. Por mientras vamos a ir a PHPMyAdmin. Entonces vamos a probar a crear una base de datos. Para crear una base de datos, como le decía en el comando que se utiliza es create database, y en este caso el nombre de la base de datos va a ser MyDB, que es mi database. Entonces vamos a ver y nos crea la base de datos. Si ustedes se fijan, aquí me la ha creado MyDB. Entonces ya está creada la base de datos. Entonces ya podemos borrar este comando y ahora vamos a crear una tabla. Si ustedes recuerdan, para crear una tabla se creaba con el comando create table. Entonces le vamos a decir use MyDB, porque siempre es buena práctica, bueno, siempre es recomendable, la verdad, utilizar use MyDB para decirle a MySQL que por ejemplo, lo que voy a copiar abajo, yo lo estoy diciendo para la base de datos MyDB, porque si no especifico eso, a lo mejor MySQL me tiene seleccionado otra base de datos y a lo mejor esta tabla o esto me lo quiere crear en otra tabla, en otra base de datos, perdón, como PrestaShop, como en la base de datos curso. Entonces yo le especifico que use la base de datos MyDB para los siguientes comandos que le voy a dictar. Que va a hacer que me cree una tabla, create table. La tabla se va a llamar mi tabla y va a haber un ID, que el ID puede ser, por ejemplo, el número de identidad que le llamamos en Honduras, o el DNI que le llaman en España. Ese puede ser un ID, o lo podemos hacer, por ejemplo, que según vayan entrando los datos. Por ejemplo, el primer usuario que entre, digamos, es el 1, el 2, el 3, así. Es un ID, que eso va a ser un número, va a ser la llave primaria, le vamos a decir que va a ser un entero, va a ser número, y le vamos a decir que va a ser primary key, o que va a ser la llave primaria. Debe ser entonces un campo que no se repita. Por eso les digo que muchas veces cuando son usuarios se usa el número de identidad o el DNI, porque no se va a repetir nunca. Después le colocamos ese es un campo dentro de la base de la tabla, perdón, mi tabla va a ir obviamente el ID, que es un campo dentro de esa tabla, y va a ir nombre, que es otro campo en esa tabla, y nombre va a ser de tipo de datos varchar, y le especificamos que va a ser de longitud de 20. Entonces vamos a ejecutar este comando para que nos cree la tabla.
Y aquí me dice base de datos no seleccionada, create table. Vamos a ver aquí qué nos dice. Bueno, vamos a regresar y tenemos un problema aquí. Le vamos a decir otra vez que vamos a intentar ejecutar otra vez el comando. Bueno, mi tabla ya existe, dice. Vamos a ver. Bueno, dice que ya existe mi tabla, entonces ya está creada dentro de la base de datos. Entonces vamos a probar, a ver, vamos a insertar datos para ver si en realidad la tabla está creada. Vamos a ir aquí a ID SQL, perdón, me enredé todo, pero aquí en ID SQL, como les decía, bueno, cuando yo lo empecé a utilizar era más específico para MySQL, pero ustedes pueden ver que podemos administrar bases de datos de MariaDB, que viene siendo lo mismo que MySQL, de Microsoft SQL Server, de Postgres SQL y de SQLite. Entonces me dice que reinicie el sistema, no lo voy a reiniciar, lo voy a reiniciar después. Para en el segundo video ya les voy a mostrar reiniciado. Podemos donar vía PayPal si tenemos fondos o si somos empresas. Lo recomendable es donar para, obviamente esta es un software open source y obviamente vive de las donaciones. Le damos finalizar y vamos a probar nuevamente a hacer la instalación de Workbench para ver si nos lo instaló ya una vez que ID SQL instaló el framework que necesitaba. Le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar instalar. Y creo que ahora sí nos va a permitir porque ya está instalado el framework que necesitaba. Le decimos que instalación completa, le damos install. Aquí nos pide permiso, le damos que sí. Y aquí nos comienza a instalar el motor de base de datos de MySQL Workbench 8.0. Ya tenemos instalado, como les digo, ID SQL y con el que estamos trabajando, que es PHPMyAdmin. Como les digo, si ustedes instalan Sham, que es este, como les digo, les voy a dejar el video recomendado del curso de PrestaShop, que ahí muestro cómo instalarlo. No necesitan instalar estos otros dos, yo les estoy mostrando de ejemplo, pues si instalan Cham, ya aquí al abrir Cham, ustedes lo dan en admin y ya les muestra PHPMyAdmin y no necesitan instalar ningún software. Aquí me dice que ya finalizó la instalación, le damos Finish. Ya finalizó, vamos a probar a ver si puede conectar a MySQL o a lo mejor pide que reiniciemos. Vamos a intentar conectar con Workbench. Aquí nos va a preguntar algunos parámetros para conectarse a la base de datos o conectarse a Workbench. Aquí donde dice MySQL Connections, ustedes dan en el signo de más y aquí nos da obviamente algo para conectarnos. Le vamos a decir Connection Name, por ejemplo, prueba. Método de conexión lo dejamos en estándar TCP/IP, pero también lo podemos hacer con Local Socket Pipe o estándar TCP/IP over SSH. Cuando estamos trabajando con Linux o con un servidor Linux o un servidor Linux que tenemos en cloud, ya sea en AWS, en Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, entonces lo vamos a hacer con SSH, lo más seguro, pero lo vamos a dar en estándar TCP/IP. La dirección IP, que en este caso es la dirección IP obviamente de localhost, porque lo tengo en la máquina local, pero si ustedes lo tuvieran por ejemplo en AWS o algo así, obviamente el propio AWS les proporcionara, o el hosting que lo tuvieran, una IP pública para que ustedes conecten. El puerto siempre va a ser de 3306, ese es el puerto de MySQL. El username es root, en este caso es root, obviamente para trabajar en producción o trabajar ya en la vida real, podemos decir, no es recomendable porque los ciberdelincuentes saben cuáles son los nombres de usuarios por defecto. En el caso de MySQL, ellos saben. Si ellos saben qué dirección IP pública utilizan ustedes, se conectan a esa dirección pública, y si ustedes tienen root como usuario base y no tienen password, automáticamente les van a hackear obviamente el servidor de base de datos y se puede meter en un problema grande. Bueno, aquí podemos hacer un test connection y nos dice pues de que ha sido satisfactoria la conexión con MySQL. Entonces, bueno, le vamos a dar OK.
Entramos aquí en la conexión que hicimos y aquí nos dice incompatible no standard server version or connection protocol detected. Sí, dice que no es compatible la versión del servidor de MySQL que estamos trabajando en el caso de localhost con la versión de Workbench, que para trabajar mejor con la versión que está en el servidor de MySQL que estamos utilizando, debemos utilizar una versión de Workbench 5.6 o 5.7. Pero bueno, le vamos a dar continue anyway, continuar de cualquier manera, no le paremos bola prácticamente a eso. Y básicamente aquí nos conecta a la base de datos, nos conecta, perdón, al servidor. Y le vamos a dar aquí en server status y tira un error porque por la versión del servidor con la versión del Workbench que estamos utilizando. Entonces vamos a cambiar, vamos a desinstalar esta versión de Workbench y vamos a instalar la versión que nos propone para ver cómo podemos mejorar obviamente esto, porque obviamente esto me tira ese error que no es tanto como un error como tal, pero sí es una advertencia que debemos de cambiar. Si vamos con los comandos básicos, vamos a probar a hacer obviamente insertar datos en la base de datos. Vamos a probar a ver si nos deja insertar que aquí le estamos diciendo insert into, es para insertar datos en la tabla, que en esta ocasión se llama mi tabla, y los valores son 1 que es el ID y will que sería el nombre. Entonces vamos a probar a ejecutar esto y dice que ha habido una fila insertada. Entonces vamos a probar a insertar otros dos campos, se pueden decir. Entonces dentro de los comandos básicos, insert into, como les decía, es para insertar datos en la tabla, que es mi tabla, y como les decía, values, que nos indica que los valores van a ser 2, que es si ustedes recuerdan, cuando creamos la tabla, creamos que dentro de esa tabla iban a haber dos campos, el ID, que en este caso es 2, y el nombre, que en este caso es Mary. Entonces ejecutamos esto y me dice una fila insertada y una fila insertada. Se supone que no hay ningún problema hasta ahora. Entonces ahora vamos a utilizar otro tipo de comando que se los estaba mostrando al comienzo del video, que es el comando select. Esto ya es para manipular las bases de datos y manipular los datos. Vamos a ejecutar esta tabla, este comando, perdón, en lo que le estamos diciendo que seleccione el ID y el nombre, esos dos campos, que en este caso esa tabla solo tiene esos dos campos. De la tabla, cuando le decimos from, le estamos diciendo de dónde. Entonces le estamos diciendo que de la tabla, que se llama mi tabla, donde el ID sea igual a 1. Entonces de los 3 registros que yo mostré, solo me tiene que devolver uno, que fue el primero. Entonces vamos a intentar ejecutar. Y si ustedes se fijan, me muestra el usuario Will, que fue el primero que creamos. Si ustedes recuerdan, cuando pusimos insert into, y el primero que insertamos fue el usuario Will con el ID número 1. Entonces yo aquí, si yo le dijera aquí select, si yo le dijera hasta aquí, por ejemplo, vamos a copiar y lo vamos a pegar. Vamos a borrar esto. Si yo le dijera hasta aquí, me debería mostrar los 3 usuarios o los 3 que creamos o que insertamos en la tabla. Ahí nos muestra los 3. Si ustedes se fijan, aquí están los 3. Will, Mary y Dion se llamaba el último. Sí. Porque le estamos diciendo que seleccione el ID, el nombre de la tabla que se llama mi tabla. Pero ahí no le estamos especificando ni le estamos poniendo ningún condicional. Entonces nos muestra todos los datos. Si hubieran 5000 datos en esa tabla, los 5000 nos los muestra. Pero como nosotros le pusimos de condición un where, entonces le estamos diciendo que en este caso que nos muestre solamente el usuario que el ID es el número 1.
y le vamos a decir aquí que no seleccione el ID, que solo seleccione el nombre. Y ejecutamos, y si ustedes miran, ya solo nos muestra Will, ya no nos muestra el número 1, porque el número 1 es el ID, pero como aquí le especificamos que solo nos muestra el nombre, ya no nos muestra el número 1. Entonces vamos a utilizar otro comando para ya ir terminando estos comandos, y vamos a utilizar el comando update, que si ustedes se acuerdan es para actualizar un campo en una base de datos. Update, que es actualizar mi tabla, que es el nombre de la tabla que queremos actualizar, y le decimos que set, con set le decimos cuál es el campo que vamos a actualizar, en este caso nombre, y le decimos igual Willy. Entonces le estamos diciendo aquí actualiza la tabla mi tabla, y actualiza el campo nombre, que va a ser igual a Willy. Si ustedes fijan, el ID número 1 es Will, el usuario número 1 es Will, entonces le vamos a decir que actualice el nombre a Willy, donde el ID sea igual a 1. Entonces me va a actualizar y me va a colocar Willy donde el ID sea 1. Entonces no me va a perjudicar los 3 que ingresamos, solo el número 1, porque le estoy especificando. Le doy continuar, y si ustedes se fijan, ahí ya me actualizó el nombre, y ya no es Will sino que Willy. Entonces, para comprobar eso, vamos a ver si es cierto que el usuario ya no se llama Will sino que Willy. Entonces ejecutamos, le decimos que seleccione ID y el nombre de la tabla llamada mi tabla. Entonces ejecutamos, y si ustedes se fijan, el número 1 que se llamaba Will se llama Willy ahora. Entonces funcionó perfectamente, y ahora vamos a utilizar el comando delete. Delete, recuerden que es para borrar. Si yo le digo aquí es donde hay muchos memes que les digo yo en las redes sociales y todo de este comando, porque aquí este comando hay que utilizarlo con muchísimo cuidado. No me permite copiar y pegar, pero bueno, vamos a quitar esto aquí. Si yo le dijera, si yo hiciera este comando solo con esto, si yo le dijera delete from mi tabla, yo le estoy diciendo que borre de mi tabla, y yo le estoy diciendo que borre toda la tabla. O sea que si ahí habían 5000 usuarios, 7000 usuarios o 10.000 usuarios del sistema, va a borrar todos esos usuarios, porque va a borrar toda esa tabla. Entonces mucha gente y muchos administradores de bases de datos han cometido esos errores y se han metido en problemas grandes, porque se los pueden correr, obviamente, por un error muy grande. Obviamente si se hacen backups no importa, porque si usted hace backups diariamente y tiene un backup del día anterior, entonces perfecto, puede restaurar el backup, pero si no tiene un backup cercano, entonces se mete en problemas. Pero aquí yo le especifico que elimine de mi tabla, obviamente donde, ahí lo estoy condicionando, le estoy diciendo el ID sea igual a 1, entonces solo me va a eliminar el primer usuario. Entonces ya van a ver ustedes el ejemplo. Vamos a ejecutar. Aquí incluso ahora han hecho estos motores de bases de datos hasta preguntarle a uno, saltar una ventana emergente preguntándome si realmente quiero eliminar de mi tabla donde el ID sea igual a 1, para asegurarme que no lo estoy haciendo por un error. Entonces yo le digo que aceptar, y ya me dice que ya ejecutó la consulta. Entonces cuando yo ahora haga el select para que me muestre los datos de la tabla, antes habían 3 usuarios, pero como ahorita borré uno con el comando delete, ya me debería demostrar solo 2. Vamos a ejecutar, y aquí está, solo me muestra Mary y Dean, porque el usuario con el ID 1 yo le eliminé con el comando delete. Ahora vamos a hacer drop database, que fue el otro comando que les dije, y drop database lo que hace es eliminar por completo una base de datos. Entonces vamos a ejecutar este comando, y el comando se ejecutó sin problema. Entonces vamos a actualizar aquí, y si ustedes se fijan, ya al utilizar el phpMyAdmin, la base de datos que había creado, que llamaba MyDB o MyDB, no está ya porque ya la eliminé con el comando drop. Entonces básicamente son los comandos básicos que vamos a ver en este primer video. Vamos a hacer posteriormente un segundo video, estén pendientes,
para ver un poco más ya sobre MySQL, administrar estas mismas bases de datos, pero aquí en Workbench, que obviamente ahora mismo pues no creo que no está conectado. Vamos a probar. No, y sí está conectado, de hecho está conectado. Está conectado, yo pensaba que tiraba un error y no estaba conectado, pero al escribir el comando show databases me muestra las mismas bases de datos que tenemos en PHPMyAdmin. Si ustedes se fijan, la base de datos curso, la base de datos PrestaShop, obviamente la que dice MySQL, pero la que dice MyDB ya no está porque la eliminamos. Y si ustedes se fijan, son las mismas. Esta de PrestaShop y de curso, ustedes van a PHPMyAdmin y también aquí está curso, PrestaShop, MySQL, están las mismas bases de datos, porque obviamente cuando le dimos conectar al Workbench, le dijimos que se conectara obviamente al servidor local, que es el mismo que está utilizando PHPMyAdmin, al puerto 3306, el usuario que era root y no tenía contraseña. Como les dije, no tienen que hacer eso cuando estén trabajando ya en la vida real, cambiarle el usuario que no sea root y asignarle una contraseña y que sea obviamente muy fuerte. Vamos a probar si nos permite, ya para finalizar el video, si nos permite conectar ADSQL. Sí, porque nos dijo que reiniciáramos el equipo al momento de finalizar la instalación, pero vamos a probar, tal vez nos deja crear obviamente la conexión. Le vamos a dar en nueva y aquí nos pregunta lo mismo: tipo de red, MariaDB o MySQL TCP/IP, que como les decía, se pueden conectar también a Postgres. Bueno, en el caso de ADSQL se pueden conectar a Microsoft SQL Server, ya sea con TCP/IP, que es lo más normal. Se pueden conectar a MariaDB o MySQL con SSH Tunnel, como les digo, cuando utilizamos, por ejemplo, estamos trabajando con un servidor Linux, ya sea cualquier distribución de Linux. Igual en Postgres con TCP/IP, más que todo cuando estamos en Windows, cuando estamos en Linux con SSH, o conectarnos a SQLite. En esta ocasión MariaDB o MySQL TCP/IP. Aquí en la librería pues le vamos a dar la que está por defecto, la IP, pues en este caso es la local. El usuario es root y si recuerdan cuando hicimos la instalación pues no tiene contraseña y el puerto es 3306. Ahí todo está bien, no debería tirar ningún error, pero vamos a probar a ver si nos permite porque no hemos reiniciado el equipo. Le vamos a dar a abrir y creo que sí nos conectó correctamente. A pesar de que no hemos reiniciado el equipo, aquí está obviamente las mismas bases de datos que están en Workbench. Si ustedes fijan, en Workbench están las mismas, la de PrestaShop, la de curso. Aquí en ADSQL también está la de curso, la de PrestaShop. Y en PHPMyAdmin está también las mismas. Si nosotros creamos, por ejemplo, una database aquí, si nosotros creamos una base de datos llamada prueba 123, por ejemplo en PHPMyAdmin, como es el mismo servidor, se nos tendría que actualizar aquí en Workbench. Por ejemplo, vamos a volver a ejecutar show databases y aquí está prueba 123. Y nos vamos a ADSQL y vamos a volver a actualizar los datos. Y ahí nos muestra que ya está la de prueba 123 en ADSQL también. Entonces, bueno, básicamente eso ha sido el primer video. Es un video de los comandos básicos para trabajar con SQL. Como les digo, el curso está enfocado más que todo en MySQL y MySQL. Le podemos llamar un mini curso. Van a ser aproximadamente 3 videos. No creo que sean más de 3. Este es el primer video, si ustedes recuerdan, van a ver un segundo video y un tercer video en el que vamos a trabajar más los mismos comandos que hicimos, como ahora en este primer video los trabajamos más en PHPMyAdmin. En el segundo video los vamos a trabajar en Workbench y en ADSQL. Y estos mismos comandos SQL ustedes los pueden usar en SQL Server, en Oracle, en PostgreSQL. Ya como les decía, en bases de datos no SQL ya no se utiliza este lenguaje, ya es de otra forma, pero pues como les digo, más adelante vamos a tratar de hacer un video de otros tipos de bases de datos, como por ejemplo DynamoDB en AWS, o MongoDB o Cassandra. Vamos a tratar de hacerlo más adelante, posteriormente.
Entonces los espero en el segundo video sobre bases de datos SQL, específicamente en MySQL. Espero que les haya gustado el video. Por favor, darme un me gusta, eso va a ayudar mucho al canal. También suscríbanse, eso también me va a ayudar mucho a mí para crear más contenido. Activen la campanita porque de esa manera ustedes se van a dar cuenta cuando yo suba el segundo video o suba un nuevo curso de SQL o de otra tecnología. Síganme en la página de Facebook, está en la descripción, se llama IT Design HND en Facebook y nos vemos en el segundo video de MySQL.